Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este octavo capítulo de cómo hacer un videojuego de carros en Unity 3D. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es corregir un poco el giro de las llantas de adelante que no parecen que están rotando bien y ponerle un medidor de velocidad, un velocímetro que fue un comentario pues que recibí recientemente. Entonces, empecemos con lo primero. Vamos a mirar cómo se ve el movimiento de estas llantas. Entonces, voy a darle play. Y voy a quitar esto por un momento. Listo, entonces aquí vemos que las llantas de adelante tienen algún pues como un problema para girar, que intentan rotar y a la vez como que no les da. Entonces vamos a venir al script. Lo que vamos a hacer es anular estas dos líneas de código, quitemos las que ya no las vamos a necesitar y vamos a decirle que esta rotación en X la va a tener acá. Lo mismo acá. Ahora, esto no nos va a solucionar del todo el problema porque cada momento él va como a iniciar el giro, el próximo va a iniciar el giro, el próximo va a iniciar el giro, entonces nunca va a dar el giro completo, va a ser algo muy similar a como estaba hace un momento. Entonces lo que vamos a hacer es un contador que haga cuando completó todo el ángulo. Voy a crear por acá una nueva variable por acá que se llame cuenta ángulo. Inicialmente va a ser igual a 0. Entonces vamos a decirle que cuenta ángulo, vemos que esta misma que hay acá es la que hay acá. Entonces cuenta ángulo lo vamos a multiplicar por las revoluciones por minuto y cada que suceda vamos a sumarle 1. Cuenta ángulo más. De ese modo, al principio va a ser 0, después va a ser 1, después va a ser 2, entonces va a tener mayor ángulo de rotación. Cuando llegue a 360, entonces lo reiniciamos. Vamos a preguntar si cuenta ángulo es mayor que 360 grados. Entonces vamos a hacerlo igual a 0. Listo, de este modo vamos a hallar una cuenta de qué ángulo debería tener en cada momento la llanta de adelante. Guardamos cambios y miremos si ya se nos mueven. Perfecto. Entonces ahí sí podemos ver que están girando las llantas y de ese modo también a la vez pues como que son menos líneas de código de alguna manera que cambian la rotación. Entonces va a ser un poco más sencillo para el programa procesar esto. Lo siguiente que vamos a hacer es poner el velocímetro. Para eso entonces vamos a ver un poco más, algo un poco más complejo. Entonces lo primero es que vamos a cualquier programa de edición de imágenes, y puede ser Photoshop o Fireworks, que es el que yo utilizo. Aquí vemos que yo dibujé una especie de velocímetro y una aguja.
Entonces vamos, hacemos nuestro velocímetro y vamos a procurar que pase lo siguiente. Esta es de 300 por 300. Esta también. Lo que hice fueron dos imágenes cuadradas con la posición de la aguja en el centro. El eje de la aguja está en el centro y la rotación coincide con la rotación de pues en lo que va a señalar de la velocidad. Entonces, cuando tengamos las imágenes, vamos a Unity, creamos una carpeta que le ponemos, puede ser imágenes. Dentro voy a crear una de medidor y aquí pongo las imágenes. Veamos que él pone como un fondo blanco. Lo que tenemos que hacer aquí es coger las imágenes y decirle que esto es GUI, GUI, que son el tipo de imágenes que nosotros vamos a utilizar. Y ahí sí vemos que hasta nos pone ya el fondo transparente. Entonces ahora sí las vamos a poder utilizar sin problema. Entonces vamos al código y vamos a crear las dos variables public texture medidor y otra para el puntero. Guardemos y las asignamos. Entonces aquí está el medidor y el puntero. Vamos al código y vamos a utilizar una función que tiene el Unity que nos permite pues modificar toda la apariencia de la interfaz de usuario, ¿cierto? Imágenes que hayan en la interfaz de usuario, que esas son las GUI, ¿cierto? Entonces on GUI, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que todo el código que pongamos aquí se va a relacionar con la interfaz de usuario, con las imágenes que le van a aparecer al usuario. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el fondo del medidor de velocidad. Entonces damos draw texture y él nos pide dos cosas: un rectángulo, que es la posición, y una textura, que va a ser la imagen que vamos a dibujar. Entonces el primer rectángulo le decimos nuevo rectángulo y el rectángulo nos pide una posición X, una posición Y, un tamaño en X y un tamaño en Y, ¿cierto? Un alto y un ancho. Entonces vamos a decirle 0 en X, 0 en Y. ¿Cuánto de ancho? Hagámosle unos 200 y de alto unos 200. Vamos a mirar esto hasta aquí, qué es lo que hace. Bueno, aquí de pronto todavía no he terminado. ¿Cuál es la textura que vamos a dibujar? Vamos a dibujar medidor. Volvemos al Unity, esperemos que cargue y miramos. Ahora sí, como en la parte de arriba, listo, ahí nos dibujó el medidor de velocidad. Entonces
Voy a ponerlo así. Yo quiero que me lo dibuje en esta esquina de aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? En vez de la posición 0, 0, necesito que mida el tamaño de la pantalla hasta aquí y le reste el tamaño de la imagen para que se quede viendo, porque si le pongo el tamaño de la pantalla, él empieza a dibujarlo a partir de este punto hacia allá, entonces no se va a quedar viendo nada. Entonces necesito este tamaño de la pantalla menos 200, que fue el ancho que yo le puse, y para arriba este tamaño menos 200. Vamos a verlo. Entonces la posición va a ser, en vez de 0,0, en top va a ser screen, que es la pantalla .height menos 200, y en left, perdón, esto era left, y en top de este modo ya él va a medir cuánto está la pantalla, así que en diferentes resoluciones siempre la va a acomodar en esta esquina de abajo. Vamos, bueno, vean como siempre se mantiene en el borde, pero tenemos un problema, que para arriba no le tengo que restar 200 sino la mitad, 100. Entonces en esta, porque la mitad de la imagen es un espacio vacío, entonces vamos al Unity, miramos cómo está ahora. Bien, para que no se me tapen los números voy a ponerla un poquito más arriba, menos 120. Y ahora vamos a hacer el velocímetro y hacer que nos marque la velocidad. Entonces lo primero es vamos a especificar el ángulo, ¿sí? El ángulo que va a tener el puntero va a ser igual a una regla de 3. Entonces la velocidad máxima que tenemos en esta imagen son 320, sí, 320 kilómetros. Entonces tenemos que 320 kilómetros por hora son 180 grados en el movimiento de la aguja del reloj, ¿cierto? Entonces la velocidad actual va a ser igual, pues el ángulo de la velocidad actual va a ser la velocidad actual por 180 dividido 360. Entonces el ángulo va a ser igual a la velocidad por 180 dividido 320, perdón, que es la velocidad máxima. Así, con una regla de 3 ya hicimos entonces el ángulo que debe tener la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es rotar como el dibujador en ese ángulo de acuerdo a un punto. Lo que hace es poner un punto en la pantalla, girar la herramienta de dibujar y ahí sí dibuja el nuevo objeto para que quede rotado. Entonces es rotar de acuerdo a un punto. Vamos a decirle punto utility punto